Mi esposa me humilló en nuestra propia cena con un chiste sobre el tamaño de su ex. Yo sonreí, serví un poco de brandy y le conté la verdad que había ocultado durante 3 años. ¿Quién era realmente su hombre perfecto? Ella corrió al baño a vomitar, y en ese instante comprendí que nuestro matrimonio había muerto en el momento exacto en que soltó aquella broma. El cristal de las copas tintineó contra la mesa de caoba con un sonido que debería haber sido elegante, pero que se sintió como una campana de advertencia que nadie más podía oír. Me quedé mirando la condensación en mi vaso de agua, contando las gotas que resbalaban mientras mi socio, Gonzalo, divagaba sobre proyecciones trimestrales y estrategias de penetración de mercado. Su esposa, Lucía, se rió de algo que dijo Elena, y me obligué a reincorporarme a la conversación, forzando esa sonrisa que había perfeccionado tras 8 años de matrimonio y un sinfín de escenas idénticas a esta. Madrid se extendía bajo nosotros a través de los ventanales de nuestro ático, una alfombra de luces centelleantes que nos hacía sentir como reyes vigilando su reino. Todo el lugar estaba diseñado para impresionar sin necesidad de gritar opulencia, materiales naturales y líneas puras. Ese tipo de minimalismo sofisticado que cuesta más que la casa de la mayoría de la gente. Elena se había empeñado en contratar a aquel decorador de Marbella, el mismo que hizo la casa de verano del embajador. Yo firmé el cheque sin pestañear, porque eso es lo que uno hace cuando quiere mantener feliz a su esposa. Cuando quieres demostrar que eres suficiente. La ironía no se me escapaba ahora. Elena iba por su tercera copa de un Ribera del Duero Reserva, y podía ver el rubor del atador subiendo por su cuello. Sus gestos se volvían un poco más amplios, su risa un decibelio más alta de lo necesario. Lucía hablaba de su reciente viaje a los Alpes, de la adrenalina de bajar por nieve virgen entre picos que parecían devorarte. «Oh, Dios, la montaña», exclamó Elena, y algo en su tono hizo que mi mandíbula se tensara imperceptiblemente. Adrián vivía por ese tipo de cosas. Mi ex, Adrián Belmonte, era un fanático de todo lo extremo. Escalada, esquí de travesía, salto base. Con él, todo era siempre tan. Hizo una pausa y pude sentirlo venir, como quien observa un accidente de coche a cámara lenta. Grande, masivo, de verdad. Y no hablo solo de sus ambiciones, si me entendéis. Le guiñó un ojo a Lucía y la temperatura de la habitación cayó 20 grados en un instante. Gonzalo se interesó de repente por su servilleta. La sonrisa de Lucía se congeló en su rostro como una máscara sumergida en nitrógeno líquido. Podía oír el sonido de mi propio corazón en los oídos, ese latido rítmico que me recordaba que seguía respirando, aunque por dentro todo se hubiera vuelto frío, inmóvil y peligrosamente silencioso. Posé mi copa con una precisión deliberada, la base chocó contra la mesa con un chasquido seco que pareció resonar en el silencio repentino. 4 pares de ojos se clavaron en mí. No parpadeé. No me moví. Simplemente miré a mi esposa con esa calma que precede a la tormenta, la quietud que tienen los depredadores justo antes de atacar. La sonrisa de Elena flaqueó. La bravuconería inducida por el vino desapareció de su rostro al darse cuenta de lo que acababa de hacer, de qué línea había cruzado frente a testigos, en nuestra casa, en nuestra mesa. Su mano tembló ligeramente al alcanzar su copa, pero no llegó a levantarla. Bueno, Gonzalo se aclaró la garganta con el entusiasmo de un hombre que acaba de descubrir que pisa un campo de minas. Lucía, ¿has visto la hora? Cariño, ¿no dijo la niñera que tenía que irse a las 10? Oh, sí, por supuesto. Lucía prácticamente saltó de su silla. Ha sido una velada encantadora, de verdad, pero deberíamos irnos. Estuvieron fuera en menos de 3 minutos, dejando atrás postres a medio comer y los restos de cualquier noche agradable que Elena hubiera planeado. El sonido de las puertas del ascensor cerrándose se sintió como el portazo de una celda. El silencio que siguió tenía peso, de ese que presiona el pecho y dificulta la respiración. Elena empezó a moverse nerviosa por la mesa, apilando platos con manos temblorosas, la porcelana castañeteaba como huesos. Solo era un chiste, Javier. Una broma estúpida. No pretendía, has mencionado a Adrián. Mi voz sonó plana, sin inflexión, y de alguna manera eso pareció asustarla más que si hubiera gritado. Permanecí sentado, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, observándola como un científico observa un espécimen bajo el microscopio. Lo has sacado a relucir delante de los invitados. Me has comparado con él en nuestra casa, en nuestra mesa. Lo sé, lo sé. Lo siento mucho. Yo solo, entonces supongo que ha llegado el momento. Me levanté lenta y deliberadamente, mi estatura de casi 1,90 m desplegándose con una gracia controlada que la hizo dar un paso atrás involuntario.
Es hora de que escuches la verdad. Esa de la que llevas 6 años huyendo. La que prometí mantener enterrada. Su rostro palideció, el rastro del vino desapareció para dejarla con un aspecto casi fantasmal bajo la luz tenue. ¿De qué estás hablando? Siéntate, Elena. No fue una petición. Ella obedeció. Me serví 2 dedos de whisky del decantador. Tomé un sorbo, dejando que el ardor se asentara en mi pecho antes de empezar. Hace 3 años tuve un congreso en el Pirineo aragonés, un simposio de derecho corporativo en un hotel de montaña. Aburrido como el infierno, la verdad, pero el lugar era espectacular. Nos alojaron en un refugio de lujo donde los senadores y directivos van a fingir que son tipos normales a los que les gusta pescar y el malta puro. Podía verla intentando adivinar hacia dónde iba esto, su mente corriendo para conectar puntos que aún no tenían sentido. No lo estaba buscando, Elena. Necesito que entiendas eso. No tenía idea de que él estaría allí, pero allí estaba. La tercera noche, sentado en el sillón de cuero junto al mío en el bar principal. Al principio ni siquiera lo reconocí. Se veía diferente a como salen los carteles electorales. El chico de oro de su padre. El futuro de la política nacional, según todos los periódicos. Su respiración se volvió superficial. ¿Viste a Adrián? Hice más que verlo. Tomé otro sorbo de whisky mirándola por encima del borde del vaso. Primero lo observé. Estaba con alguien, un chico joven, de unos 22 o 23 años. Guapo de esa manera que incomoda a la gente si se detiene a pensarlo demasiado. Estaban discutiendo en un rincón, intentando bajar la voz, pero la acústica de esos viejos salones es engañosa. El sonido viaja. Podía ver cómo ella procesaba la información. Las implicaciones empezaban a asomar. El chico lloraba, Elena. Las lágrimas le resbalaban por la cara mientras Adrián miraba a su alrededor como si temiera que alguien los viera juntos. El chico no dejaba de decir algo sobre promesas, sobre cómo Adrián había dicho que las cosas cambiarían después de las elecciones, que por fin podrían estar juntos. Y Adrián, con su todo masivo, le decía que se callara, que dejara de ser tan dramático, que iba a arruinarlo todo. No, su voz era apenas un susurro. El chico salió corriendo hacia la nieve, dejó su abrigo en la silla y se lanzó a la ventisca. Y Adrián se quedó allí sentado, con la cabeza entre las manos, con el aspecto de un hombre que acaba de ver su vida entera irse por el desagüe. Fue entonces cuando me acerqué. No debí hacerlo. Debí dejarlo con su miseria. Pero no soy así, ya lo sabes. Me senté, le pedí una copa y esperé. Afuera, Madrid seguía brillando ajena a todo. Adentro, yo estaba operando el alma de mi esposa, y no podía detenerme ahora, aunque quisiera. Le costó 20 minutos y 3 copas empezar a hablar. Me reconoció por tus fotos en redes sociales, por el anuncio de compromiso que publicaste hace 6 años. Ya estaba borracho, más allá del punto en que los secretos se quedan guardados. Y me lo contó todo, Elena. Cada detalle que has pasado todo nuestro matrimonio idealizando. Ella sacudía la cabeza, las lágrimas empezaban a trazar surcos en su maquillaje perfecto. El rímel negro dejaba manchas como pinturas de guerra. Mientes. Solo dices esto porque estás furioso por lo de esta noche. Me dijo que es gay. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en el agua, enviando ondas de choque a través de todo lo que ella creía saber. Lo ha sido toda su vida. Pero su padre, el adalid de los valores tradicionales, el hombre que construyó su carrera política sobre la familia cristiana, preferiría ver a su hijo muerto antes que deshonrado. Esas fueron sus palabras exactas, preferiría que estuviera muerto. Elena emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tú eras perfecta, me dijo. Hermosa, culta, de buena familia. Su padre te adoraba. Las cámaras te adoraban. Eras la esposa política ideal para el hijo político ideal. Y tú estabas tan ansiosa por creer en el cuento de hadas, tan desesperada porque él fuera tu príncipe azul, que nunca notaste que apenas podía soportar tocarte. Basta. Ella sollozaba ahora, pero yo no podía parar. 6 años tragando comparaciones, oyendo lo aventurero que era Adrián, lo apasionado, lo viva que la hacía sentir. 6 años siendo menospreciado frente a un fantasma. Me habló de las discusiones que teníais porque siempre tenía una excusa para no tener intimidad. Estrés laboral, presión de campaña, querer esperar al momento adecuado. Dijo que tú llorabas y le preguntabas si seguía encontrándote atractiva,
y él mentía y decía que por supuesto, cuando la verdad era que se escapaba para verse con aquel chico y otros como él en hoteles a 3 provincias de distancia. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué te contaría todo esto a ti? Porque estaba aterrorizado. Ese chico con el que estaba amenazaba con ir a la prensa, con contárselo todo al padre de Adrián si éste no dejaba la política para estar con él abiertamente. Adrián veía el fin de su vida, la carrera de su padre, su propio futuro, todo colapsando porque ya no podía mantener su secreto enterrado. Y entonces me miró a mí, a este hombre al que nunca había visto, que estaba casado con la mujer tras la que él solía esconderse, y me suplicó. Dejé mi vaso con un golpe seco. Me suplicó que no te lo dijera. Dijo que tú habías pasado página, que era feliz conmigo, que arrastrarte de nuevo a su desastre te destruiría sin motivo. Dijo que su padre se estaba muriendo de todos modos, que le quedaban 6 meses. Y que después de eso, por fin podría dejar de fingir. Me pidió 6 meses de silencio. 6 meses para superar la muerte de su padre y su propia salida de la política sin escándalos. Estaba de rodillas en aquel bar, Elena. Literalmente de rodillas, llorando sobre mis zapatos caros, rogándome que no lo arruinara. Ella me miraba como si fuera un extraño, como si nunca me hubiera visto en su vida. Y le di mi palabra. Miré a ese hombre roto, a esa persona que te habías pasado años mitificando en tu cabeza cada vez que nuestro matrimonio pasaba por un bache. Y sentí lástima por él. No porque fuera gay, sino porque estaba tan aterrorizado de ser el mismo que te había convertido en un daño colateral. Así que prometí. Le estreché la mano y prometí que nunca te lo diría. Que te dejaría conservar tus ilusiones sobre el gran amor perdido de tu vida. No tenías derecho, que no tenía derecho. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Tenía todo el derecho, Elena. Me he ganado ese derecho tras 6 años escuchándote comparar nuestra vida con una fantasía que nunca existió. 6 años oyendo cómo Adrián habría hecho esto mejor, cómo habría planeado aquello de forma más romántica, cómo me hacía sentir más viva. 6 años aguantando a tu madre preguntando cuándo te llevaría de aventura como hacía Adrián, o a tu hermana preguntándose en voz alta si te habías conformado al casarte conmigo. Me acerqué a ella y se estremeció, lo que hizo que algo dentro de mi pecho se agrietara un poco más. Guardé su secreto porque destruirlo no habría arreglado lo nuestro. Habría sido una venganza mezquina. Y no soy un hombre mezquino. Guardé su secreto porque, en realidad, respetaba su dolor más de lo que me resentían tus comparaciones. Pero esta noche has cruzado una línea. Me has humillado delante de mis colegas. Has hecho un chiste sobre la anatomía de tu ex amante en nuestra mesa. Me has convertido en el remate de un chiste. Estaba borracha. No querías decirlo. Quizá no de la forma en que salió, pero el sentimiento era real. Siempre has creído que Adrián era más grande, mejor, más, todo, de lo que yo podría ser jamás. Pues bien, felicidades, Elena. Acabas de comprar la verdad. Saqué mi teléfono, busqué en mis contactos. Él me dio su número aquella noche, me hizo prometer que lo llamaría si alguna vez empezabas a hacer preguntas sobre por qué terminaron las cosas. Dijo que te debía algo de honestidad si alguna vez ibas a buscarla. Sus ojos se agrandaron. No lo hagas. Le tendí el teléfono. Escríbele. Pregúntale tú misma. Pregúntale si me lo estoy inventando. Pídele a tu perfecto amor perdido que te cuente la verdad que debió decirte hace 8 años. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener el aparato. Pero escribió 3 frases, simples y directas. Muy propias de ella. Pude verlas incluso desde donde estaba. Javier me ha contado todo lo de los Pirineos. Sobre ti. Es verdad. La respuesta llegó más rápido de lo que cualquiera de los dos esperaba. El teléfono vibró en su mano y ella miró la pantalla como si fuera una serpiente que acababa de morderla. ¿Qué dice? Ella lo leyó en voz alta, con voz hueca. Está diciendo la verdad, Elena. Toda. Idealizaste algo que nunca fue real. Te usé y lo siento más de lo que nunca sabrás. Javier me mostró más piedad aquella noche de la que yo merecía. Me salvó de mí mismo. Por favor, no lo odies por guardar mi secreto. Lo hizo para protegerte a ti tanto como a mí. El teléfono resbaló de sus dedos y golpeó el suelo de madera. Ella emitió un sonido que no era del todo humano, algo entre un gemido y un jadeo. Y entonces salió corriendo hacia el baño. Oí sus arcadas. El sonido de su cena perfecta volviendo a salir.
El sonido de sus ilusiones perfectas haciendo lo mismo. Me quedé allí, en nuestro salón de diseño con su arte de buen gusto y su vista de la ciudad. Y no sentí nada. Ni satisfacción, ni reivindicación, ni siquiera la rabia justa que había estado hirviendo en mis entrañas durante los últimos 6 años. Solo un vasto y vacío agotamiento. Cuando finalmente salió, tenía la cara manchada e hinchada, el maquillaje destruido. Parecía más joven, de alguna manera, más vulnerable, como la chica de la que me había enamorado antes de darme cuenta de que ella estaba enamorada del recuerdo de otra persona. Tengo que ir a trabajar mañana, dijo, con voz robótica. Tengo una presentación, la cuenta de los inversores. Llevo semanas preparándola. Elena, por favor, no puedo ahora. Simplemente no puedo. Pasó por mi lado hacia el dormitorio y la dejé ir. ¿Qué más se podía decir? Acababa de detonar una bomba en el centro de su realidad cuidadosamente construida y ahora ambos teníamos que vivir entre los escombros. Dormí en mi despacho esa noche, o más bien no dormí. Me senté en mi sillón, viendo cómo el cielo pasaba del negro al azul marino y luego a ese tono grisáceo que precede al amanecer. Pensando en las elecciones y sus consecuencias, y en todas las formas en que las personas se hieren unas a otras sin pretenderlo. El día siguiente transcurrió con la lentitud del movimiento de los continentes. Fui a mi oficina, asistí a reuniones, revisé contratos, hice todas las cosas que me convertían en Javier, el exitoso abogado corporativo, pilar de la comunidad. Nadie sabía que mi matrimonio había implosionado la noche anterior. Nadie vio la forma cuidadosa en que mantenía mi rostro neutral, la forma en que apretaba el bolígrafo un poco más de la cuenta cuando alguien mencionaba a su cónyuge. Mi secretaria me llamó por el interfono a las 3 de la tarde. Señor, tengo una llamada del Hospital General. Dicen que es sobre su esposa. El trayecto al hospital fueron los 20 minutos más largos de mi vida. El tráfico avanzaba a paso de tortuga. Los semáforos parecían sincronizados específicamente para hacerme esperar. No dejaba de imaginar a Elena en 1000 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. ¿Había hecho alguna estupidez? ¿Se había hecho daño? Era culpa mía por haberle arrancado los cimientos de forma tan brutal. Estaba en una habitación privada en la 4ª planta, pálida y pequeña en la cama del hospital, con una vía de suero en el brazo. Su colega Raquel estaba sentada a su lado, con aspecto incómodo y aliviada de verme a partes iguales. Se desmayó durante la presentación, explicó Raquel en voz baja. Simplemente se desplomó como si le hubieran cortado los hilos. Nos dio un susto de muerte a todos. Los médicos dicen que probablemente fue estrés y deshidratación, tal vez un ataque de pánico. Quieren dejarla en observación. Gracias por quedarte con ella. Logré sonar apropiadamente preocupado, apropiadamente agradecido. Yo me encargo a partir de ahora. Raquel no pudo irse lo suficientemente rápido. Cuando se fue, acerqué una silla a la cama, pero no toqué a Elena. Me senté a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para mantener la distancia. Ella me miró con unos ojos que contenían algo que nunca había visto antes. No era rabia, ni amor, sino una especie de incertidumbre aterrorizada. Como si acabara de darse cuenta de que estaba sobre un lago helado y no recordara qué dirección era segura. Quieren que me quede esta noche, dijo. Para monitorizarme. Yo me encargaré de todo. El trabajo, la casa, lo que haga falta. Elena, aquí no. Mi voz era baja pero firme. Ahora no. Necesitas descansar. Entró la doctora, una mujer competente de unos 50 años, que explicó cosas sobre la presión arterial, las respuestas al estrés y la importancia de la salud mental. Asentí en todos los lugares adecuados, hice las preguntas pertinentes, interpreté el papel de marido preocupado mientras me sentía como un actor en una obra que ya no comprendía. Cuando volvimos a estar solos, el silencio se extendió entre nosotros como un océano. Elena miraba al techo, las lágrimas se escapaban de las comisuras de sus ojos para humedecer la almohada institucional. Todo en lo que basaba mi autoestima era una mentira, susurró. Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre lo que quería, sobre quién se suponía que debía ser, todo se basaba en ser la chica a la que Adrián Belmonte amó y perdió. Y él nunca me amó. No, asentí en silencio. No lo hizo. Y tú lo sabías. Durante 3 años, lo sabías y dejaste que siguiera creyéndolo. Le di mi palabra a alguien que sufría. Lo volvería a hacer. Me incliné un poco hacia adelante, necesitando que entendiera esto.
Pero mi silencio no era un permiso para que lo usaras como un arma contra mí. No era una licencia para hacerme sentir como el segundo plato, como el premio de consolación, como la opción aburrida y segura por la que te conformaste. Yo habré guardado su secreto, pero tú guardaste el tuyo, que nunca me elegiste realmente, Elena. Solo elegiste dejar de esperarlo a él. Ella apartó la cara y yo me levanté. Me voy a casa. Llámame cuando te den el alta mañana y vendré a buscarte. Pero cuando lo haga, tendremos que tener una conversación real sobre lo que viene después. Salí antes de que pudiera responder, antes de que las lágrimas en sus ojos pudieran ablandarme, antes de que pudiera retractarme de la línea que acababa de trazar en la arena. La casa se sentía diferente cuando regresé. Más vacía, de alguna manera, a pesar de estar llena de todas nuestras cosas caras, de todas las marcas de nuestro supuesto éxito. Me serví otro whisky, me quedé ante esos enormes ventanales mirando Madrid y me pregunté cuándo exactamente me había convertido en el tipo de hombre que podía soltarle una bomba de verdad a su esposa y luego alejarse con la espalda bien recta. Regresó a casa la tarde siguiente en un taxi, pálida y temblorosa, pero caminando por su propio pie. Yo la esperaba en el salón, duchado y vestido con ropa informal, muy lejos del atuendo de negocios de la noche anterior. Se detuvo en el umbral al verme, y vi cómo se recomponía, enderezaba los hombros y levantaba la barbilla. Incluso en la derrota, Elena sabía cómo presentarse. Siéntate, dije. Y esta vez fui más amable. Tenemos que hablar de lo que viene ahora. Se posó en el borde del sofá como un pájaro listo para emprender el vuelo. ¿Vas a dejarme? No lo sé todavía. La honestidad se sintió como arrancar una venda. Sé que debería. Sé que es lo que cualquier hombre con amor propio haría después de lo de la otra noche. Pero también sé que los matrimonios son más complicados que los momentos aislados de crueldad, incluso los públicos. Lo siento tanto. Levanté una mano. Déjame terminar. Voy a exponer lo que necesito, Elena. No lo que quiero, ni lo que espero, sino lo que exijo absolutamente si vamos a tener alguna posibilidad de sobrevivir a esto. Y vas a escuchar, y luego vas a decidir si realmente puedes hacer estas cosas o si solo crees que puedes porque ahora mismo tienes miedo y vergüenza. Ella asintió, muda. Primero, terapia. Intensiva, a largo plazo, con alguien especializado en este tipo de traumas relacionales. No terapia de pareja para sentarnos a compartir sentimientos. Me refiero a un trabajo serio y profundo sobre por qué te pasaste 8 años comparándome con una fantasía y encontrándome insuficiente. De acuerdo. Segundo, tienes que hablar con tu familia. Tu madre, tu hermana, cualquier otro que se sienta con derecho a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo no soy Adrián Belmonte. Tienes que contarles la verdad. Toda. Y tienes que dejar claro que cualquier comparación futura, cualquier pregunta más sobre por qué no te llevo a esquiar en helicóptero o planeo fines de semana sorpresa en Vaqueira, resultará en que dejen de ser bienvenidos en nuestras vidas. Ella palideció ante eso, pero asintió de nuevo. Tercero, honestidad absoluta sobre todo. Tus sentimientos, tus miedos, tus resentimientos. No más fingir que las cosas están bien mientras dejas que el veneno se acumule hasta que explota en una cena. Si no eres feliz, lo dices. Si tienes miedo, lo dices. Si estás pensando en él, en si tomaste la decisión equivocada, lo dices. Puedo hacerlo. ¿Puedes, de verdad? Me incliné hacia adelante, clavando mi mirada en ella. Porque no me interesa coleccionar promesas que no puedes cumplir. No me interesa ser tu red de seguridad mientras averiguas si realmente quieres estar casada conmigo. Te di 6 años de paciencia mientras idealizabas a un fantasma. Le di mi palabra a un hombre roto en un bar para proteger tus ilusiones. Te di gracia tras gracia, Elena. Pero no te daré permiso para seguir tratándome como si no fuera suficiente. Su rostro se desmoronó. Eres suficiente, Javier. Eres más que suficiente. El problema es que no te lo crees de verdad. Te lo crees ahora, en este momento, porque estás herida y asustada y enfrentándote a la realidad. Pero, ¿qué pasará dentro de 6 meses, cuando esto se convierta en otra historia más que sobrevivimos? ¿Qué pasará cuando empieces a resentirme por ser quien destrozó tu cómoda fantasía? ¿Qué pasará cuando me mires y recuerdes que no soy la aventura apasionada que creías que debías tener? Ella lloraba de nuevo, lágrimas silenciosas que surcaban su maquillaje. No lo sé. Ya no sé nada. Entonces averígualo. Me levanté, de repente agotado más allá de toda medida. Tienes mis condiciones.
Cúmplelas o no. Pero no me tengas en vilo mientras decides si valgo el esfuerzo de cambiar. Merezco algo mejor que eso. Diablos, incluso la versión de ti de hace 8 años merecía algo mejor de lo que yo he aceptado. Caminé hacia mi despacho, ese santuario que había reclamado la noche anterior. Pero su voz me detuvo. ¿En qué punto nos deja eso ahora mismo? Hoy. No me di la vuelta. En el limbo, supongo. Vivimos aquí. Vamos a trabajar. Fingimos ante el mundo exterior. Pero ya no estamos casados de verdad, Elena. Somos dos personas compartiendo una propiedad inmobiliaria muy cara mientras averiguamos y recordamos cómo ser compañeros en lugar de adversarios. Las semanas que siguieron fueron insoportables. Nos movíamos por la casa como fantasmas, ocupando el mismo espacio sin tocarnos realmente, hablando con frases corteses que no decían nada. Ella empezó la terapia, lo sabía porque llegaba a casa con los ojos rojos y una especie de vulnerabilidad exhausta que me hacía querer consolarla y, simultáneamente, mantener la distancia. Tuvo la conversación con su familia. Lo supe porque su madre me llamó al trabajo una tarde, con la voz tensa por la emoción contenida. Javier. Elena me ha contado lo que pasó con Adrián. No tenía ni idea. Todos estos años pensé que, su voz se apagó, la enormidad de su error de juicio flotando en el aire. Te debo una disculpa. Varias disculpas por cada vez que sugerí que no eras lo bastante ambicioso, lo bastante emocionante, lo bastante, está bien, Margarita. No, no está bien. Mi hija tiene suerte de tenerte y yo no supe verlo. Ninguno de nosotros lo vio. La conversación terminó de forma incómoda, pero algo cambió. Su hermana envió flores con una tarjeta que decía simplemente, siento haber sido tan imbécil. No era perdón, no exactamente, pero era un reconocimiento. Y a veces eso es todo lo que puedes pedir. Pero la propia Elena seguía siendo un misterio. Iba a terapia. Dejó de beber vino en las cenas. Nunca mencionaba el nombre de Adrián. Pero había algo que faltaba en sus ojos cuando me miraba, alguna chispa que había estado allí incluso en nuestros peores momentos y que ahora parecía extinguida. Me miraba con culpa, con remordimiento, con una especie de esperanza desesperada de que yo le dijera que todo iba a salir bien. Pero no podía decírselo porque no sabía si era cierto. Pasaron 3 meses en este extraño purgatorio. Me volqué en el trabajo, acepté nuevos clientes, me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque volver a casa se sentía como entrar en un museo de nuestro matrimonio fallido. Todo era demasiado cuidadoso, demasiado educado, demasiado consciente de los explosivos enterrados justo bajo la superficie. Un jueves por la noche, llegué a casa y la encontré en la cocina preparando algo que olía al estofado que solía hacer cuando nos casamos. Levantó la vista cuando entré y vi el esfuerzo que ponía en la normalidad, en recrear alguna versión de las personas que solíamos ser. He pensado que podríamos cenar juntos, dijo, como hacíamos antes de que todo se complicara tanto. Dejé mi maletín, me aflojé la corbata y caminé hacia la nevera de vinos. Luego me detuve, recordando que ella había dejado de beber y cogí una cerveza en su lugar. Huele bien. Comimos casi en silencio, puntuado por pequeñas observaciones sobre nuestro día, sobre nada que importara. Ella había aprendido en terapia a no llenar el silencio con charla nerviosa. Y yo había aprendido que, a veces, el silencio dice más de lo que las palabras podrían decir jamás. Mi terapeuta me ha preguntado hoy a qué le tenía más miedo, dijo Elena de repente, con el tenedor pausado a mitad de camino hacia la boca. ¿Quieres saber qué le he dicho? Si quieres contármelo. Le he dicho que mi mayor miedo era que nunca volvieras a mirarme como antes. Con amor en lugar de lástima, con deseo en lugar de obligación. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Y me ha preguntado por qué creía que merecía que me devolvieras esa mirada, que había hecho para ganármela. Dejé mi cerveza, prestándole toda mi atención. No he tenido respuesta, Javier. Me he quedado allí sentada en su consulta durante lo que me ha parecido una eternidad y no he podido pensar en una sola cosa que haya hecho en los últimos 3 meses, excepto sentir lástima de mí misma y esperar a que tú arreglaras esto. Esto no es algo que yo pueda arreglar, Elena. Lo sé. Eso es lo que me aterroriza. Apartó el plato, apenas había tocado la comida. He pasado 3 meses en terapia aprendiendo todas estas cosas sobre mí misma, sobre mi miedo a ser ordinaria, sobre usar a Adrián como una vara de medir mi valor, sobre todas las formas en que saboteé nuestro matrimonio porque no soportaba la idea de que yo fuera como todo el mundo. ¿Y sabes qué es lo más difícil? ¿Qué?
Darse cuenta de que entender por qué hice algo no deshace el daño. Saber que era insegura no borra 6 años de hacerte sentir insuficiente. Puedo explicarlo ahora. Poner palabras a la disfunción. Rastrearla hasta mi infancia y el matrimonio rocoso de mis padres y cualquier otra muleta psicológica que quieras nombrar. Pero nada de eso te devuelve el amor que di por sentado. Fue lo más consciente de sí misma que la había oído ser nunca, y eso rompió algo en mi pecho que había estado manteniendo congelado cuidadosamente. Ya no quiero sentir lástima por ti, dije en voz baja. Tampoco quiero estar enfadado contigo, pero no sé qué sentir en su lugar. ¿Crees que podrías perdonarme alguna vez? Creo que ya lo he hecho en cierto modo, pero el perdón no es lo mismo que el olvido, y no es lo mismo que la confianza. Me heriste, Elena, pública y deliberadamente, usando un arma que sabías que cortaría más profundo. Y aunque ahora entiendo que estabas arremetiendo desde tu propio dolor, aunque veo que intentas cambiar, no puedo desver lo que vi. No puedo desoír lo que dijiste. Ella sintió, las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero no apartó la mirada. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. De verdad que no lo sé. Los meses siguieron pasando, cada uno ligeramente diferente al anterior, pero siguiendo el mismo patrón general de coexistencia educada puntuada por momentos de honestidad cruda que nos dejaban a ambos agotados. Elena siguió con la terapia. Dejó de publicar en redes sociales. Empezó a trabajar como voluntaria en un centro de acogida para mujeres, ayudando a supervivientes de abusos, y llegaba a casa con historias que me hacían verla bajo una nueva luz, empática, fuerte, presente de formas que no lo había estado antes. Pero seguía viendo esa distancia, esa forma cuidadosa de movernos el uno alrededor del otro, temerosos de romper la zona de seguridad que habíamos establecido. Éramos compañeros de piso que solían ser amantes, colegas en el negocio de mantener las apariencias. Y lo más preocupante era que, cuando me miraba ahora, veía miedo en sus ojos. No amor, ni deseo, ni compañerismo. Miedo. Miedo a que me fuera. Miedo a haber destruido finalmente lo único bueno que tenía. No estaba luchando por nosotros. Estaba luchando contra la pérdida. Hay una diferencia, y yo la sentía cada día. Llegué a casa una tarde de finales de otoño y la encontré sentada en el suelo de nuestro dormitorio, rodeada de álbumes de fotos y fotografías sueltas esparcidas en un semicírculo caótico. Levantó la vista cuando entré y vi que tenía la cara hinchada de llorar. He estado mirando estas fotos, dijo, señalándolas, intentando recordar cuando empezó a ir mal. Cuando dejé de verte a ti y empecé a ver a través de ti hacia alguna alternativa imaginaria. Me aflojé la corbata y me senté en el borde de la cama, por encima de ella. ¿Lo has descubierto? Creo que fue gradual, como una intoxicación por monóxido de carbono. Cada pequeño momento de comparación, cada vez que te medía con un recuerdo y te encontraba diferente, en lugar de ver que esa diferencia era buena. Se acumuló hasta convertirse en el aire que respiraba. Y ni siquiera me di cuenta de que nos estaba asfixiando a los dos. Cogió una foto de nuestra luna de miel. Ambos reíamos en una playa, ebrios de sol y de amor nuevo. Me veo tan feliz aquí. Los dos lo estamos. ¿Qué les pasó a estas personas? Crecieron. Se ocuparon. Dejaron de luchar por ello. ¿Tú dejaste de luchar? Preguntó, mirándome. ¿O simplemente te cansaste de ser el único que lo hacía? La pregunta aterrizó como un golpe físico. Porque era exactamente la verdad. Ambas cosas, quizá. No te culpo. Dejó la foto con cuidado, con precisión, como si fuera algo frágil que pudiera romperse. He estado pensando mucho en aquella noche, en la cena. No solo en lo que dije, sino en por qué lo dije. Mi terapeuta cree que te estaba poniendo a prueba, saboteando las cosas porque, en algún nivel, sentía que no merecía tu paciencia. Como si, al hacerte enfadar lo suficiente como para que te fueras, demostrara que mis peores miedos sobre mí misma eran ciertos. Es una forma muy cara de demostrar algo. Fue una forma cruel de demostrarlo, corrigió ella. Y funcionó, ¿verdad? Te fuiste. Quizá no físicamente. Quizá todavía compartimos este espacio. Pero te alejaste de mí, Javier. Te retiraste. Y ni siquiera puedo culparte por ello. Me pasé las manos por el pelo, sintiendo cada uno de mis 36 años. ¿Qué quieres que te diga, Elena? Que todavía te quiero. Te quiero. Probablemente. El amor no se cierra como un grifo. Pero quererte y ser capaz de confiar en ti de nuevo,
ser capaz de entregarme plenamente a este matrimonio, son cosas distintas. Lo sé. Lo sabes. Porque desde donde yo estoy, veo que haces todas las cosas correctas. Terapia, voluntariado, autorreflexión. Pero las haces por las razones equivocadas. Las haces para recuperarme, para arreglar lo que rompiste. Las haces porque tienes miedo de estar sola, de ser la villana de esta historia, pero no veo que las hagas porque realmente quieras ser una persona diferente. Abrió la boca para protestar, luego la cerró. El silencio se prolongó. Puede que tengas razón, dijo finalmente. Dios, es horrible, pero puede que tengas razón. ¿Cómo arreglo eso? ¿Cómo cambio por las razones correctas cuando la motivación más fuerte que tengo es no querer perderte? No tengo esa respuesta. Nadie la tiene. Quizá ese sea el punto. Tienes que encontrarla tú misma, sin mí como meta, premio o razón. Tienes que querer ser mejor simplemente porque ser amargada, comparativa y estar atrapada en el pasado te hacía infeliz a ti, independientemente de si me hacía infeliz a mí también. Se llevó las rodillas al pecho, rodeándolas con los brazos en un gesto que la hacía parecer increíblemente joven. ¿Crees que tenemos alguna oportunidad? Sé sincero. La miré, a la mujer con la que me había casado con tanta esperanza, con la certeza de que estábamos construyendo algo permanente. Pensé en los últimos 6 años de erosión lenta, de muerte por 1000 cortes debidos a comparaciones que nunca estuve destinado a ganar. Pensé en Adrián Belmonte, roto y llorando en un bar de montaña, en el secreto que había cargado durante 3 años y que resultó ser el clavo que sostenía todo nuestro matrimonio. Pensé en el amor y el resentimiento, y en si era posible tener uno sin el otro después de todo lo que habíamos pasado. Sinceramente, dije al fin, no lo sé. Creo que ya hemos roto demasiadas cosas. Ella empezó a llorar entonces, pero no con los sollozos dramáticos de antes. Eran lágrimas silenciosas, de las que nacen del duelo verdadero más que del impacto o la vergüenza. ¿Cuándo decidiste eso? No he decidido nada todavía, pero estoy siendo realista, Elena. Llevamos meses en este punto muerto. Tú estás cambiando, o intentándolo, y yo te veo cambiar, pero no me siento diferente. Sigo herido. Sigo en guardia. Y sigo mirándote y viendo el momento en que me humillaste públicamente superpuesto a cualquier otro momento que hayamos compartido. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos existiendo así hasta que uno de los dos tenga el valor de apretar el gatillo. Tal vez. Me levanté, necesitando distancia, necesitando aire. O tal vez dejamos de fingir que esto se puede salvar solo porque hemos invertido 8 años en ello. Tal vez admitimos que algunas cosas se rompen de formas que el pegamento no puede arreglar. Estás hablando de divorcio. No fue una pregunta. Estoy hablando de ser honestos sobre dónde estamos realmente, en lugar de dónde desearíamos estar. Caminé hacia la puerta, luego me detuve. Necesito tiempo a solas. Voy a dar una vuelta en coche para despejarme, no me esperes despierta. Pasaron varios meses más en este doloroso limbo. Elena continuó con su terapia, con su voluntariado, con todos los movimientos externos del cambio, pero yo la observaba con cuidado, y lo que veía me rompía el corazón de una forma distinta a como lo había hecho su traición. Estaba aterrorizada. Cada vez que yo cruzaba la puerta, veía el alivio cruzar su rostro, alivio de que hubiera vuelto a casa. Cuando le hablaba, analizaba cada palabra buscando significados ocultos, señales de que estaba a punto de irme. Se movía por nuestra casa como alguien que camina sobre hielo, probando cada paso antes de apoyar su peso. Eso no era amor. Era miedo disfrazado de devoción. No me elegía cada día, se aferraba a mí para evitar el dolor de la pérdida. Hay una diferencia. Y esa diferencia importaba más que cualquier otra cosa. Empecé a notar otras cosas también. La forma en que estaba de acuerdo con todo lo que yo decía, incluso cuando notaba que tenía una opinión diferente. La forma en que se había hecho más pequeña, más silenciosa, menos presente. No se estaba convirtiendo en una mejor versión de sí misma, se estaba borrando para convertirse en lo que ella creía que yo quería. Una noche, llegué a casa y la encontré cocinando de nuevo aquel mismo estofado, y sentí que algo dentro de mí finalmente se quebraba. No con rabia, sino con una terrible y final claridad. Elena, tenemos que hablar. Se giró desde los fogones y vi ese miedo familiar cruzar su rostro. ¿Está todo bien? No, dije en voz baja. No, no lo está. Apagó el fuego con manos temblorosas y se sentó a la mesa de la cocina. Me senté frente a ella y durante un largo momento, simplemente la miré de verdad.
No estás luchando por nosotros, dije finalmente. Estás luchando por no perderme. ¿Entiendes la diferencia? Estoy intentando ser mejor. Estás intentando ser lo que crees que me hará quedarme. Eso no es lo mismo que querer estar aquí de verdad, querer estar casada conmigo, querer esta vida que tenemos juntos. Me eché hacia atrás en la silla, de repente exhausto. Cada vez que te miro, veo miedo. No amor, ni deseo, ni compañerismo, miedo. Me miras como si fuera una bomba que puede explotar en cualquier momento. Porque tengo pánico de perderte. Exacto. Ese es precisamente el problema. Me pasé las manos por la cara. Un matrimonio no puede sobrevivir sobre el miedo, Elena. Tiene que construirse sobre algo más que una persona aferrándose desesperadamente a la otra para evitar estar sola. No estás aquí porque me quieras a mí. Estás aquí porque tienes miedo de lo que significa no tenerme. Ella lloraba ahora, lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. Eso no es justo. Estoy haciendo todo lo que me pediste. Terapia, honestidad, trabajando en mí misma, haces esas cosas para recuperarme, no porque realmente quieras ser una persona diferente. No porque finalmente entiendas que estaba roto en la forma en que me veías a mí, a nosotros, a ti misma. Me levanté y algo en mi movimiento la hizo estremecerse. Y no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo aquello que temes perder en lugar de la persona que eliges activamente. Javier, por favor, te di 6 años siendo el segundo plato de un fantasma. Te di meses observándote hacer todas las cosas correctas por todas las razones equivocadas. No puedo darte el resto de mi vida sabiendo que solo estás aquí porque tienes demasiado miedo de estar en cualquier otro lugar. ¿Qué estás diciendo? Digo que merezco ser elegido. No necesitado, ni temido, ni objeto de un aferramiento desesperado. Elegido activamente, a diario, con alegría en lugar de terror. Y tú no puedes darme eso, Elena. Quizá nunca pudiste. Caminé hacia nuestro dormitorio y oí que me seguía, sus pasos rápidos y presas del pánico. Cuando saqué mi maleta y la puse sobre la cama, emitió un sonido como si algo se hubiera roto dentro de su pecho. ¿Qué estás haciendo? Su voz era apenas un susurro. Lo que debía hacer hace meses. Abrí mi armario y empecé a sacar ropa, doblándola con precisión mecánica. Me voy. No a un hotel esta vez. Para siempre. No, 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 Javier. Por favor. Me agarró del brazo y yo retiré su mano con suavidad pero con firmeza. Prometiste, dijiste que me darías una oportunidad. Te di una oportunidad, Elena. Te di meses de oportunidades. Pero no has estado luchando por nosotros. Has estado luchando para evitar que me marche. Y no es lo mismo. Continué haciendo la maleta, sin mirarla porque sabía que si veía su rostro, podría flaquear. Y no podía permitirme flaquear más. No te dejo por Adrián. No te dejo por aquel chiste en la cena, ni porque me compararas con una fantasía, ni siquiera porque me humillaras delante de mis colegas. Entonces, ¿por qué? Sollozaba ahora, con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Dejé de empacar y finalmente la miré. Porque en todos estos meses, nunca me has mirado con nada que no fuera miedo, culpa y desesperación. Nunca me has hecho sentir que realmente quieres estar aquí conmigo construyendo una vida. Solo me hace sentir que soy el obstáculo entre tú y tu peor pesadilla de estar sola. Eso no es verdad. Es verdad. Y en el fondo, lo sabes. Cerré la maleta y la bajé de la cama. Te di una oportunidad no para salvar nuestro matrimonio, Elena. Te di una oportunidad para salvarte a ti misma, para convertirte en alguien que pudiera estar en una relación real en lugar de aferrarse a sombras y fantasías. Pero no pudiste hacerlo. Cambiaste las cosas superficiales, dejaste de beber, fuiste a terapia, hiciste voluntariado, dijiste todas las palabras correctas, pero por debajo sigues siendo esa chica asustada de 15 años que cree que ser ordinaria significa ser abandonada. Javier, por favor, puedo hacerlo mejor. Puedo cambiar. Llevas meses diciendo eso y nada fundamental ha cambiado. Sigues mirándome con miedo. Sigues midiéndote con un estándar imposible. Sigues sin verme por quien soy realmente. Me ves como el hombre al que tienes miedo de decepcionar. Caminé hacia la puerta y ella se movió para bloquearme el paso. Te quiero, dijo desesperadamente. Te quiero, Javier. Por favor, no hagas esto. ¿Me quieres? Pregunté en voz baja. ¿O quieres la idea de no fracasar en tu matrimonio?
¿Quieres la seguridad que represento? ¿Quieres no tener que enfrentarte a tu madre y a tu hermana y admitir que destruiste algo bueno? Observé su rostro mientras intentaba encontrar una respuesta y no podía. No me quieres a mí, Elena. Puede que lo hicieras una vez, antes de pasarte 6 años comparándome con un fantasma, pero ahora mismo, en este momento, no me quieres. Temes perderme, que es distinto. Eso es cruel. Es honesto. La aparté suavemente y abrí la puerta del dormitorio. Y sinceramente, he terminado. He terminado de ser paciente. He terminado de ser comprensivo. He terminado de ser el hombre por el que te conformas mientras desearías tener otra cosa. He terminado de ser la red de seguridad que te impide enfrentarte a quién eres realmente. Crucé el salón, mis pasos resonando en el suelo de madera. Ella me seguía, llorando, suplicando, sus palabras atropellándose en un torrente desesperado de promesas y ruegos. Javier, por favor, haré lo que sea. Solo dime qué necesitas. Seré mejor, te lo juro, seré mejor. Me detuve ante la puerta principal y me giré para mirarla por última vez. Lo que necesito es que averigües quién eres sin mí. Lo que necesito es que aprendas a ser feliz contigo misma antes de intentar estar con alguien más. Lo que necesito es que dejes de medir tu valor por si eres capaz o no de evitar que un hombre te deje. Puedo hacerlo. No mientras yo esté aquí. Abrí la puerta. Adiós, Elena. Por favor, susurró ella, con la voz rota. Por favor, no te vayas. No puedo perderte. No puedo. Ya me perdiste. Me perdiste la noche que hiciste aquel chiste. Quizá me perdiste años antes. En todos esos pequeños momentos en los que elegiste ver lo que no tenías en lugar de lo que sí tenías. Salí al rellano. Espero que te encuentres algún día. Espero que aprendas a ser suficiente para ti misma sin necesitar que alguien más te lo demuestre. Pero no puedo estar aquí mientras lo averiguas. Te di todas las oportunidades que tenía y no fue suficiente. Yo no soy suficiente y finalmente lo acepto. Eso no es verdad. Eres suficiente. Siempre lo has sido. Entonces, ¿por qué te pasaste 6 años haciéndome sentir que no lo era? Pregunté, y ella no tuvo respuesta. Cuídate, Elena. De verdad, cuídate. No por mí. No para recuperarme, sino porque mereces ser feliz. Pero no puedes ser feliz conmigo. Y yo no puedo ser feliz contigo. Ya no. Después de todo esto. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor. Detrás de mí, oí su voz, cruda y desesperada, Javier. Javier, por favor. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y pulsé el botón del portal. Lo último que vi antes de que las puertas se cerraran fue a Elena derrumbada en el umbral de nuestro apartamento, con la cara enterrada entre las manos y todo su cuerpo sacudido por los sollozos. Bajé en silencio, al llegar al portal, salí a la fría noche de Madrid sin mirar atrás. 3 semanas después, mi abogado me llamó para decirme que Elena había aceptado todos los términos del divorcio sin rechistar. Sin peleas, sin negociaciones, sin intentos de última hora por salvar las cosas. Firmó todo lo que él le puso delante y desapareció de nuevo en la vida que estuviera construyendo sin mí. Debería haberme sentido aliviado. Debería haberme sentido libre. En cambio, me sentía vacío, como si me hubieran extirpado algo esencial del pecho dejando un hueco donde solía estar. Pasó otro mes antes de que recibiera la llamada de Margarita, la madre de Elena. Se muda, dijo Margarita sin preámbulos. A Barcelona. Una organización sin ánimo de lucro le ha ofrecido un puesto dirigiendo su programa de asesoría legal para supervivientes de violencia de género. Eso es bueno, dije con cautela. Es bueno para ella. ¿Lo es? La voz de Margarita era afilada. Es bueno para ella huir a otra ciudad, a otra vida, porque no soporta estar en Madrid. Porque cada lugar al que va le recuerda lo que destruyó. Margarita, yo, no te llamo para culparte, Javier. Hiciste lo que tenías que hacer. Mereces ser feliz, y mi hija no pudo darte eso. Hubo una pausa cargada de cosas no dichas. Pero quiero que sepas algo. Después de que te fueras, no se desmoronó como yo esperaba. Se levantó a la mañana siguiente y fue a terapia. Siguió yendo al centro de acogida. Empezó este trabajo terrible y desgarrador de averiguar quién es realmente cuando no está definida por el miedo, la comparación o el intento desesperado de evitar que alguien se vaya. Me alegro. Déjame terminar.
La voz de Margarita se quebró ligeramente. Está haciendo el trabajo ahora, el trabajo de verdad. No para recuperarte, sabe que ese tren ya pasó. Lo hace porque finalmente entendió lo que intentabas decirle, que necesitaba salvarse a sí misma antes de poder ser salvada. Que necesitaba elegirse a sí misma antes de que nadie más pudiera elegirla de verdad. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en el pecho. Es demasiado tarde, Margarita. Lo sé. Ella también lo sabe. Un largo silencio. Solo pensé que deberías saber que tenías razón en todo. No estaba luchando por ti, estaba luchando contra la soledad. Y ahora que está sola, realmente sola, finalmente se está convirtiendo en la persona que debió ser desde el principio. Nos despedimos y colgué el teléfono. Me senté en mi nuevo apartamento, más pequeño, más silencioso, más vacío que el ático, y me pregunté por qué hacer lo correcto se sentía tanto como un castigo. 2 meses después de aquella conversación, un martes cualquiera por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Estuve a punto de borrarlo, pero algo me impulsó a abrirlo. Era de Adrián Belmonte. Me he enterado de lo del divorcio. Lo siento. Sé que no significa nada viniendo de mí, pero lo siento de todos modos. Por lo que valga, vi a Elena hace unas semanas. Me la encontré en un congreso en Valencia. Está diferente, más callada, pero más presente, más real. Me preguntó por ti, me preguntó si creía que era feliz. Le dije que esperaba que lo fueras, porque te lo merecías más que nadie que yo conociera. Ella sonrió, no esa sonrisa brillante y falsa que solía llevar, sino algo más triste y genuino. Y dijo que ella también lo esperaba. Dijo que la salvaste al negarte a salvarla, que finalmente entendió lo que intentabas enseñarle, pero que se dio cuenta demasiado tarde. Pensé que debería saber que, pasara lo que pasara, a pesar de todo el dolor, le enseñaste algo importante. Le enseñaste que el amor no es lo mismo que el miedo y que ser elegido importa más que ser necesitado. Ahora lo entiende. Solo desearía que lo hubiera entendido antes. Cuídate, Javier. Eres de los buenos. Leí el mensaje 3 veces, luego dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Mi nuevo apartamento no tenía la vista espectacular del ático. Desde aquí, podía ver un aparcamiento, unos pocos árboles y la extensión ordinaria de los barrios residenciales de Madrid perdiéndose en la distancia. No era espectacular. No era excepcional. Simplemente era real. Y en ese pensamiento, sentí el primer y débil atisbo de algo que, con el tiempo, podría convertirse en paz. Pensé en Elena, en la chica con la que me había casado hacía 8 años con tanta esperanza y certeza. Pensé en la mujer en la que se había convertido, asustada, comparativa, perdida en un laberinto de sus propias inseguridades. Y pensé en la mujer en la que podría estar convirtiéndose ahora en Barcelona, lejos de mí y de todos los fantasmas que habían acechado nuestro matrimonio. Esperaba que se encontrara a sí misma. Esperaba que aprendiera a ser ordinaria sin sentirse inútil. A ser estable sin sentirse aburrida, a ser suficiente sin necesitar que nadie más se lo demostrara. Pero también sabía, con una claridad que resultaba dolorosa y liberadora a la vez, que no era mi trabajo estar allí mientras ella lo descubría. Le había dado todo lo que tenía para dar, mi paciencia, mi amor, mi perdón, mi verdad. Y no había sido suficiente para salvarnos porque algunas cosas no pueden salvarse desde fuera. Tienen que salvarse a sí mismas. Saqué mi teléfono y miré el mensaje de Adrián una vez más. Luego escribí una respuesta, gracias por decírmelo. Espero que encuentre lo que busca. Y espero que aprenda que la persona que buscaba era ella misma todo el tiempo. Pulsé enviar y luego bloqueé el número. No por rabia, sino por necesidad. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado ahora, y necesitaba que permaneciera cerrado si alguna vez iba a escribir uno nuevo. En algún lugar de la ciudad, en un ático vacío que solía ser nuestro hogar, el teléfono de Elena estaba sobre la mesa de café, exactamente donde había estado durante las últimas 3 semanas desde que finalizó la mudanza a Barcelona. No lo había mirado en días, demasiado consumida por el embalaje, la planificación y el intento de respirar a través del duelo que amenazaba con tragarla entera. En la pantalla, la notificación de un mensaje parpadeaba, sin leer y a la espera. Era de Adrián, enviado semanas atrás, antes de que él contactara con Javier. Ella nunca lo había abierto, no se atrevía a hacerlo porque sabía lo que diría, y no estaba lista para enfrentarse a la confirmación de lo que ya sabía. Pero el mensaje seguía allí, paciente y persistente: cuida de él si puedes, Elena. Es el hombre más fuerte y decente que he conocido.
Me mostró piedad cuando yo merecía condena. Y te dio años de una paciencia que no te ganaste. Si lo pierdes, te arrepentirás el resto de tu vida. No porque sea perfecto, sino porque era real. Y lo real es mucho más difícil de encontrar que lo emocionante. Yo lo aprendí demasiado tarde. No cometas el mismo error. Pero ella ya había cometido el mismo error. Lo había perdido, no por otra mujer, ni por las circunstancias, ni por la cruel aleatoriedad de la vida, sino por su propia incapacidad para ver lo que tenía mientras lo tenía. La ironía la quemaba como ácido. Se había pasado 6 años comparando a Javier con una fantasía, solo para descubrir que la fantasía nunca había existido. Había desechado la sustancia por la sombra, la realidad por la ilusión, y ahora no tenía ninguna de las dos. Elena se sentó en el suelo del ático vacío, rodeada de cajas marcadas con el destino, Barcelona, y finalmente se permitió sentir todo el peso de lo que había destruido. No solo un matrimonio, sino un hombre que la había amado con el tipo de devoción constante y fiable que ella había confundido con aburrimiento. Un hombre que la había protegido incluso cuando le costaba algo. Un hombre que le había dado oportunidad tras oportunidad para que lo viera de verdad, y que finalmente se había marchado cuando quedó claro que ella nunca lo haría. Sacó su teléfono, leyó el viejo mensaje de Adrián por primera vez y sintió que algo se hacía añicos dentro de su pecho. Él tenía razón. Javier era el hombre más fuerte y decente que había conocido jamás. Y ella lo había destruido lentamente, una muerte por 1000 cortes, hasta que no quedó nada más que el fantasma de lo que podrían haber sido. Pensó en llamarlo, en escribirle, en presentarse en su nuevo apartamento para suplicar una oportunidad más, pero se detuvo porque finalmente entendió lo que él había intentado decirle todo el tiempo. Él no necesitaba sus disculpas. No necesitaba sus promesas de cambio. No la necesitaba a ella en absoluto. Lo que él necesitaba era a alguien que lo eligiera cada día, no por miedo, sino por un deseo genuino. Alguien que lo viera con claridad y amara lo que veía. Alguien que no necesitara perderlo para comprender su valor. Y ella no era esa persona. Quizá nunca lo había sido. Quizá podría llegar a serlo algún día en Barcelona, después de meses o años de terapia, de trabajo personal y de aprender a sentirse cómoda en su propia piel. Pero para cuando llegara a ese punto, Javier ya se habría ido hace mucho tiempo, construyendo una vida con alguien que lo apreciara desde el principio. El pensamiento debería haberla devastado, y en cierto modo lo hizo, pero bajo la devastación había algo más, una aceptación dolorosa y necesaria de que esta era la consecuencia de sus elecciones, de que los actos tenían un precio, y ella estaba pagando el suyo ahora. Miró alrededor del ático vacío por última vez, al espacio donde habían construido 8 años de vida juntos, y se permitió llorar. No eran las lágrimas desesperadas y presas del pánico de alguien que intenta cambiar lo que ya ha sucedido, sino las lágrimas silenciosas y afligidas de alguien que acepta que algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas para siempre. Mañana subiría a un avión hacia Barcelona. Empezaría su nuevo trabajo, conocería gente nueva, construiría una nueva vida. Iría a terapia y haría el duro trabajo de recomponerse. Aprendería a ser suficiente para sí misma sin necesitar a un hombre que probara su valor. Pero esta noche, se sentaría entre las ruinas de lo que había destruido y se permitiría sentir cada gramo del dolor que se había ganado. Porque Javier también tenía razón en otra cosa, no podía avanzar hasta que dejara de huir del pasado. Y el pasado era le habían dado algo raro y precioso, y ella lo había tratado como si fuera ordinario. Había sido amada por un buen hombre, y ella lo había hecho sentir como si no fuera suficiente. Había sido elegida, y se había pasado 6 años deseando haber sido elegida por otro. Ahora no era elegida por nadie, y finalmente comprendía lo que había perdido. Las luces de Madrid brillaban a través de los ventanales, hermosas e indiferentes. En algún lugar de ahí fuera, Javier estaba construyendo una vida sin ella. En algún lugar de ahí fuera, estaba aprendiendo a ser feliz de nuevo, a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Y ella estaba aquí, sola con sus remordimientos y sus lecciones aprendidas demasiado tarde. Convirtiéndose finalmente en la persona que debió ser desde el principio. Pero él nunca lo sabría. Y aunque lo supiera, no importaría, porque algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas para siempre. Y la que había entre ellos se había cerrado de golpe el día que él salió con su maleta, su dignidad y su negativa a conformarse con nada menos de lo que merecía. Pasaría el resto de su vida sabiendo que había tenido algo valioso y lo había dejado escapar entre los dedos. Y eso, se dio cuenta con una claridad terrible, era exactamente el castigo que se había ganado.